through. Whatever time tries to undo. Yeah, baby, I promise you I'll still love you. ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Esto es Todo es Posible, si puedes creer, una producción de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, al norte de Santa Fe. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti, gustoso como siempre de que me puedas recibir en tu hogar, en este programa que es cortito, pero que intenta poder traer semblanzas de fe y de ánimo y de aliento desde la palabra de Dios. Reconquista está al ladito de Avellaneda y estamos emitiendo este programa en diferido, grabando los estudios de LTV Regional, con siempre la asistencia de Edgardo en los controles y de Eduardo aquí en el estudio. Pero bueno, la producción finalmente se edita y se emite por LTV Regional para todo lo que es la zona norte de Santa Fe y por la señal de Canal Luz para toda la República Argentina y también países limítrofes. Así que a todos los que nos ven, muchísimas gracias, a todos los que nos siguen, muchísimas gracias también, y sepan que bueno, nosotros tenemos una placa que ponemos durante el programa donde aquel que tenga motivo de oración pueda escribirnos, sepa que no es en directo, no es en vivo, sino que es un programa que se graba en diferido. Pensando en lo que podríamos hablar en el día de hoy, hay un mito, el mito de... es un mito de la mitología griega, el mito de Ulises, es conocido como el mito de Ulises. Resultó ser que él quería emprender una navegación y en la travesía había sirenas. Las sirenas eran criaturas del mar que, bueno, con un canto arrollador hacía que los marineros se tiraran al agua y fueran devorados por las sirenas. Entonces, como Ulises fue advertido por los dioses, ¿no?, de que él iba a atravesar por ese lugar peligroso, él quería oír el canto de las sirenas, porque decía que era un canto extraordinario, seductor, atractivo. Él hizo que los remeros de su embarcación les taparan los oídos con cera y que él fuera fuertemente amarrado al mástil de la embarcación. Y si él veían que se trataba de zafar, los tripulantes lo que tenían que hacer era atarlo mucho más fuerte. Y así fue que, pasando la travesía, finalmente las sirenas aparecieron, los remeros no podían oír nada por causa de la cera en los oídos, y aunque Ulises quería zafarse para tirarse al agua, bueno, como estaba amarrado no pudo, y así él, bueno, pudo llegar a su destino habiendo escuchado el canto de las sirenas, y las sirenas finalmente sucumbir en el abismo. Traje esta historia porque muchas veces hay voces de sirena o voces que nos tratan de atemorizar en el camino de la vida, ¿no? Voces que nos dicen todo te va mal, las cosas van a ir peor, y fíjate que no pegas una, fíjate que tu enfermedad se empeora, fíjate que no hay futuro, fíjate que todo es adverso para tu vida. Y esas voces muchas veces son voces tan negativas que hacen que personas se derrumben, que entren en depresión. Y bueno, hay muchos otros que también intentan acabar con su vida. Pero hay otra voz vigente, que es la voz de Dios, que es una voz muy conmovedora, una voz muy dulce, que quiere ayudar al ser humano en su situación y mucho más a aquel que cree en él. Y de eso vamos a hablar en este día. ¿Qué voz estás escuchando? Porque conforme sea a la voz que le estás dando más crédito en tus oídos, esa va a ser la voz que va a gobernar tu vida. Y la idea es que la voz que gobierne tu vida sea la voz de Dios. Quédate con nosotros. Muy buenas tardes. Queremos darte la bienvenida a este programa que se llama Todo es Posible. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, junto a mi señora. Hola, yo soy Liliana Caramuti y realmente estamos re contentos de poder empezar a tener este nuevo tiempo juntos. Agradecemos a LTV Regional este espacio y la idea es poder encontrarnos y desde temas
Muy bien, volvemos con el tema de hoy y ahí le voy a pedir a Edgardo si puede subir una plaquita que preparé para ustedes, una foto que es bien llamativa, es por lo que dice, por lo que habla, porque respecto a quién vos le apliques más el oído, a quién estés escuchando, eso va a ser lo que va a gobernar tu vida. Y esta placa dice allí: la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la duda viene por oír la palabra del diablo, a cuál vos le estás dando oído, ¿no? A cuál vos le vas a dar el oído. Y es interesante, muy interesante esta frase, ¿no? Porque justamente tiene que ver con las voces que muchas veces están vigentes en medio de las circunstancias que vivimos, voces que de cuestiones adversas que nos dicen no lo vas a lograr, no vas a poder avanzar, todo está mal, todo está difícil para tu vida, y que hablan tan fuerte que a veces nos invitan a no escuchar la voz de Dios. Y saben, en cuanto a la fe en Dios, uno tiene que saber que, bueno, la fe debe servir para que le creamos a Dios todo lo que Él dice en su palabra. Creer que todo es posible para aquel que cree es una demanda personal y constante para un discípulo del Señor Jesucristo. Y realmente, si queremos realmente vivir vidas influyentes, una vida mejor, tenemos que comenzar a sintonizarlo a Dios, ¿sí? Y poder, justamente tener en cuenta a Dios en lo que Él nos dice. Mucha gente cree en Dios, pero eso no les resuelve nada. Lo que resuelve las dificultades y las situaciones difíciles que a diario se viven es creer en lo que Dios dice. Las circunstancias que se están pasando pueden estar hablando y vociferando muy fuerte, mas ¿qué dice Dios de esa misma situación? ¿Cuál es la salida que la palabra de Dios ofrece al problema, a la dificultad? Y esto es crucial porque depende, y lo vuelvo a repetir, a la voz que tú le estés dando más crédito, esa va a ser la que va a dirigirte, la que va a gobernarte. Y si es una voz de temor, el resultado va a ser la desesperación. Mas si es la voz de Dios, el resultado va a ser la salida a tu problema. Por eso, ustedes que me están escuchando, ¿qué voz están escuchando? Ustedes que me están mirando, les pregunto, ¿a qué voz están prestando atención? ¿A la voz de las circunstancias o a la voz de Dios respecto a esas circunstancias? Hoy quiero, por medio de esto que traje para el programa, animarlos a que vuelvan a la fe, para que la fe de ustedes no falte y puedan mantenerse firmes en el día malo, confiando en Dios como cobertura, confiando en Dios como protección, oyendo con sabiduría la voz de Dios. Hay un pasaje en la Biblia, en Lucas capítulo 8, que les invito a leer, en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25, un pasaje muy conocido por todos, un clásico en las aventuras de Jesús con sus discípulos, si se quiere verlo así, a través del cual el Espíritu Santo creo que va a ministrar hoy, en cuanto a salir hoy, a terminar hoy el programa con una mayor fe. Y dice así este pasaje: aconteció un día que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad, un temporal de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Y bueno, la situación aquí era muy, muy sencilla. Jesús, dice el inicio del capítulo 8, iba por todas partes, ¿sí? Por todas las aldeas, por todas las ciudades de la región, predicando y anunciando el reino de Dios, y estaban los 12 discípulos con él. Estando en estos menesteres, pensando en llegar al otro lado del lago de Galilea, la región de Gadara, Jesús decide emprender un viaje en barca por el mar de Galilea, justamente para pasar a la otra orilla. El viaje empezó bien,
¿sí? Y en un momento Jesús, cansado por el trajín, ¿sí? Mientras navegaban, se duerme. Y uno podría decir, bueno, hasta ahí todo estaba bien, ¿qué podía salir mal? Todos los discípulos que estaban con Jesús estaban sirviendo a Dios, la mayoría de los discípulos tenían conocimiento de navegación, recordemos que muchos de ellos eran pescadores, quizás conocían ese trayecto, sabían de las condiciones climáticas del lugar, y por si fuera poco tenían a Jesús con ellos, es decir, no había nada que preocuparse. Pero siguiendo la lectura, dice el versículo 23, que mientras navegaban, ¿sí? Se desencadenó una tempestad de viento, una tormenta de viento en el lago, de modo que se anegaban y peligraban. Y a los discípulos les sobrevino un gran temor de morir. Estos hombres, recordemos, que estaban en la barca, la mayoría navegantes expertos, habituados, si se quiere, a pasar tempestades durante sus momentos de pesca, pero aparentemente la tormenta que tenían encima era de tal intensidad que aún haciendo maniobras y esfuerzos se anegaban, es decir, no podían evitar que el agua les entrara dentro de la barca, y en un momento, advirtiéndose peligro, se asustan mucho, al punto de pensar que se hundían y se morían todos allí. Al menos eso es lo que le hicieron saber a Jesús, porque dice el versículo 24, ¿qué hacemos? Vamos Jesús. Y bueno, y fueron a Jesús, le despiertan, él seguía dormido, y le despiertan, me imagino que los amarrean y le dicen, Señor, que nos morimos, por favor, ¿qué hacemos? O hace algo. Y yo quiero que noten, ustedes que están siguiendo el programa, las aguas turbadas, las aguas embravecidas de ese mar, estaban vociferando, hablando, gritándole a los discípulos, se van a hundir, se van a ahogar, por más que lo intenten, ni Jesús los salva. Y bueno, ciertamente hay aguas turbadas, que yo sé positivamente, que están vociferando a muchos de ustedes en este presente, voces de circunstancias adversas que usa Satanás para debilitarles en su fe, sacarlos fuera de la carrera cristiana, para que tienen la toalla. Se los he dicho muchas veces, si Satanás no pudo evitar que vengan a Cristo y ustedes sean salvos por gracia, por medio de la fe, y hoy sean hijos, hijas de Dios en plena comunión con Él, si no pudo evitar eso, va a tratar de hacer su vida cristiana bien miserable, bien difícil, para que ustedes digan en un momento, ¿de qué me sirve creer en Dios? Pero cuidado con eso, gente, porque Satanás no puede tener esa ventaja, no le podés dar esa ventaja en el pensamiento en tu vida. Y esto no es novedoso, bien advierte la Biblia, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, algo que es bien cierto, que Satanás, el diablo, anda suelto como león rugiente, no es león, pero ruge, vociferando y observando a quién devorar de los hijos, hijas de Dios, por lo cual dice la palabra, hay que resistirlos firmes en la fe. El león cuando ruge paraliza. Y esto es lo que está sucediendo. Yo estoy conociendo muchos creyentes en la iglesia que están paralizados de miedo, que están muy preocupados por su presente, por su porvenir. Pero quiero que convengamos algo. Las circunstancias, tal vez, que alguno de ustedes está atravesando, están dando su voz. Pero gloria sea a Dios, el Señor también habla, y está hablando hoy también. El tema, ¿querrás escucharlo? El asunto es, ¿qué voz vas a escuchar? ¿A cuál voz le vas a dar más crédito? ¿A la voz de los problemas? ¿A la voz de las dificultades? ¿A la voz del infierno mismo levantado contra vos, contra tu casa? ¿O vas a estar atento a lo que Dios dice respecto a esas mismas cosas? Y esto es crucial, mis queridos, porque a lo que más le prestes el oído, eso te va a gobernar. Y puede ser que, bueno, alguno de ustedes tenga un reporte médico desalentador, pero mayor debe ser en ustedes el reporte de la palabra de Dios que dice que por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados, has sido sanada, y que te aferres a esa promesa para sanar. Puede ser que alguno tenga algún problema con una cuenta atrasada que no pueda pagar, o la economía no le esté funcionando bien, lo cual lo tiene intranquilo, pero mayor debe ser para usted, mi querido, mi querida que me está mirando, la promesa de la palabra de Dios que establece que el Señor, dueño de la plata y el oro, suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si usted quiere, agregue aquí cualquier cosa que hoy no esté en usted resolver.
sus imposibles, sus situaciones difíciles, complicadas, en el área que sea. Las voces de las circunstancias hablarán de negamiento, de peligro y de derrota. Sí, nadie puede negar su realidad, pero si hay entre ustedes aquí alguien inteligente que ha percibido de lo que está escuchando, se decida a escuchar la voz de Dios sobre su problema, el resultado va a ser para esta persona victoria y triunfo sobre su contrariedad. Vamos a la pausa musical y enseguida volvemos con el tema. En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que migraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me he de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana, siendo estéril, cargó en brazos a un bebé. David, frente al gigante, por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. No temeré, va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra Lázaro resucitó. Se vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí,
amén. Pues tu promesa siempre sí, amén. Pues tu promesa siempre sí, Seguimos con el tema de hoy, bien apasionante, un tema que nos habla a qué le estamos poniendo el oído, a qué voz, a la voz de las circunstancias que vociferan como los discípulos que estaban en el medio del mar de Galilea y se hundían y estaban y en vez de aplicar fe en Dios y confiar que Dios los podía sacar de esa situación, se asustaron al punto de pensar que se morían. O vamos a ponerle la voz a Dios para que realmente Dios les saque del problema y ustedes puedan caminar tranquilos y en victoria su vida cristiana. Pero quiero que esto se entienda, para que esto ocurra, para poder ponerle la voz, el oído a Dios, y tener confianza en Él y en su sabiduría, dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer primero en Él y además creer que es premiador de los que le buscan. Yo no puedo estar colgado de la fe de nadie, o de un pariente, o mi esposa, mi esposo, mi hijo, un amigo, el pastor, el líder, colgado de esa fe y pretender que por la fe del otro yo reciba la bendición de Dios. No funciona así. Cada uno tiene que ser intencional en cuanto a la fe. Debe creer en Dios. En el fragor de la guerra civil de Estados Unidos, uno de los asesores del presidente en aquel momento, del presidente americano, dijo que daba gracias de que Dios estuviera del lado de ellos, como si Dios eligiera bandos, ¿no? Mas el presidente, al oírlo, respondió inmediatamente: Señor, lo que más me preocupa no es que Dios esté de nuestro lado, sino que nosotros estemos del lado de Él, porque estando del lado de Dios siempre nos va a ir bien. Los discípulos en la barca no tenían claro esto, tenían a su lado el Señor, pero conforme reaccionaron, como reaccionaron, ellos no estaban al lado de Jesús para nada. Los discípulos venían con Jesús en la barca, quien había dicho al principio de la travesía: pasemos al otro lado. Ellos conocían que Jesús era el Cristo, el Rey ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, y que Jesús era Dios mismo. Allí en Juan capítulo 14, versículos 6 al 11, Jesús le responde a Felipe y a los discípulos: yo hago lo que mi Padre dice, ¿no? Así que cuando Jesús dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, esa era la voz de Dios dando la seguridad que habrían de pasar al otro lado del mar. Así que lo que se hubiera esperado de los discípulos era que hubieran podido resolver ellos el problema, atravesar la tempestad, no despertarlo a Jesús, ya con la gracia que tenían sobre ellos, confiados en las palabras que habían salido de la boca de Jesús, que eran palabras de Dios en sí misma. Dios había hablado, pero las aguas turbadas vociferaban tan alto, tan fuerte, que en vez de activar ellos la protección de Dios, corrieron a Jesús como si fuera un amuleto para despertarle y que haga algo, viéndose inútiles en la tempestad, en el temporal que tenían sobre sus cabezas. Y yo les pregunto, ¿no pasa hoy igual, gente? ¿No pasa hoy igual? ¿No tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual dice la Biblia haríamos bien en estar atentos y sujetos a ella para nuestro bien? ¿No están escritas innumerables promesas de Dios para sus hijos e hijas que confían? Entonces, ¿por qué el temor? ¿Por qué la desesperación? Claro, si Dios habla, y entiéndalo, no importa lo que vaya a suceder. Si tenemos palabra de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, aunque las aguas hablen como aguas, nada debe traer pánico, ni estrés, ni miedo, ni nada de nada. Si Dios habla y atesoramos su promesa, entonces no hay que temer. Vamos a pasar al otro lado. Cristo está con nosotros y esto debe ser la única verdad a la que debas aferrarte. Un viejo himno que se cantaban en nuestras iglesias evangélicas decía: Cristo está conmigo, qué consolación. No estamos solos en los problemas. Su presencia quita todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador, no te dejaré nunca, siempre contigo estoy. Y el coro decía: no tengo temor,
no tengo temor, Jesús me ha prometido siempre, contigo estoy, no tengo temor, Jesús me ha prometido siempre, contigo estoy. Entonces, mis queridos, hoy tenemos que resolver algo. No estamos solos. A partir del momento de haber decidido seguir a Cristo, nos constituimos en hijos de Dios. Ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros, y en nuestra vida está el Espíritu Santo de la promesa, que nos recuerda que podemos contar en Dios para todo asunto, para toda situación, aún en las horas desesperadas. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Claro, una cosa es que ese pasaje esté en la Biblia y otra cosa es que yo lo haga práctico. Yo tengo una grúa, ¿sí? Soy socio del Automóvil Club Argentino, y entonces, bueno, cuando tengo un problema con mi vehículo, llamo al Automóvil Club, me vienen a auxiliar, y bueno, y resuelvo mi problema. Ahora, de nada me serviría ser socio, tener el teléfono, tener la aplicación para llamarlos y quedarme con el auto roto. De esta manera, es ustedes, gente, tenemos que aplicar lo que la palabra de Dios dice. El Señor, ¿no? Cuando habla de que Él es poderoso, no es simplemente una frase de cotillón, es cierta, es una frase real. Él es el todopoderoso, el que tiene poder para hacer que las cosas imposibles sean posibles, para que lo difícil sea transformado en algo fácil de solucionar. En la Biblia, cuando se habla de aguas, se refiere a problemas, ¿no? A problemas, a dificultades. En Isaías 41, versículo 3, dice así el Señor: cuando pases por las aguas, ¿sí? Por las dificultades, por los problemas, por las angustias, por las cosas difíciles de la vida, yo estaré contigo. Y si por los ríos, otra forma de angustia, no te anegarán, no te vas a ahogar, ni la llama arderá en ti, la llama de la prueba. Así que, sepámoslo, no hay diablo que pueda hacer zozobrar en ninguna angustia ni adversidad a un hijo o hija de Dios. Pero claro, para que eso suceda, tiene que existir esa convicción de que, como dice el Salmo capítulo 3, versículo 3, el Señor es escudo alrededor de los hijos de Dios, del creyente. Él es su gloria, Él es el que levanta su cabeza. Tiene que haber una confianza irrestricta en la palabra de Dios, de que Dios cumple lo que promete, y de esa manera hacerle saber al enemigo, ¿no? Al diablo, que no tiene chance contra un hijo de Dios. Los discípulos sacan a Jesús de su descanso, y luego de reprender el viento y las olas para que se hiciese bonanza, se dirige a ellos y los reprocha, molesto, porque no le habían dado valor a sus palabras. ¿Qué había sucedido? Bueno, simplemente los discípulos le dieron más crédito a la voz de las aguas, y al hacerlo se olvidaron de la palabra que Jesús les había dado, y al olvidarla no pudieron activar la promesa de protección sobre sus vidas. Mis queridos, hoy es igual. ¿Será que Dios podrá decir qué fe hay en este muchacho, en esta persona, en esta señora, en esta joven que me está mirando, que está oyendo y que cree en mis promesas? ¿O será que el Señor se agarrará la cabeza hoy diciendo, pensar que tienen la palabra de Dios delante, tienen promesas mías para su bien, y las leen y no las creen? Y esto no es nuevo, miren, la Biblia dice que Jesús le decía a los escribas y fariseos de su época, religiosos, ¿no?, que ellos habían invalidado la palabra de Dios por causa de sus tradiciones. Que no sea que estés invalidando la palabra de Dios porque no estás poniendo el entendimiento en creer que realmente Dios es un Dios que obra hoy milagros, maravillas, prodigios, señales, que quiere extender su mano para ayudarte, pero vos tenés que tomarte de esa mano para que Él te saque del pozo de la desesperación, te ponga en la superficie de la bendición, y ponga en tu boca un cántico nuevo, alabanza a Dios, para que todos escuchen y sepan las grandes cosas que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, mis queridos, ya estamos llegando al final del programa. La voz a la que estés escuchando, esa será la que gobernará tu vida. Espero que luego de lo que has oído, dejes de prestarle la voz a las circunstancias y le prestes atención a la voz de Dios, porque Dios no miente,
Dios, la palabra de Dios nunca erra, nunca yerra, nunca te va a decir mentira la palabra de Dios. Es imposible que la Biblia mienta a menos que Dios mienta. Y Dios es un Dios fiel que sabe cumplir lo que ha prometido. Por eso, en el nombre de Jesús, recibí la bendición y nos vemos en nuestra próxima edición de esto que es Todo es Posible si puedes creer.